Leemos la buena palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20, y dice la buena palabra de Dios. Juntos la leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Amén. Por favor, tome su asiento. Esta tarde vamos a estudiar este relato bíblico, quizás solamente bajo el tema la formación de un carácter cristiano. O sea, cómo se forma un verdadero carácter. Amén. ¿Cómo se forma? Porque nosotros vemos aquí en el capítulo 21, en el verso 20, vemos que el apóstol Pedro está diciendo que hay un discípulo a quien Jesús ama, que es el mismo discípulo que se le ha recostado en el pecho. O sea, pero para llegar a eso, nosotros lo vemos fácil leyéndolo nada más, pero este apóstol que amaba a Jesús tuvo que pasar una transformación. Amén. Tuvo que pasar una transformación. Claro que esta transformación no solo se dio en él, se dio en otro discípulo también, como es Pedro. Pedro también. Vean ustedes a Pedro y a Juan. A Pedro y a Juan, los dos, fíjense, uno es mayor que el otro. La diferencia de ellos era la edad. Pedro era más viejo, Juan era más joven, pero las cualidades de caracteres que traían eran iguales. Temperamentales, pleitistas, arrogantes, orgullosos. O sea, los dos, Pedro y Juan, eran iguales. A los dos el Señor tuvo que transformarles el carácter, porque no les servían orgullosos, altivos, pendencieros, pleitistas, arrogantes, no les servían. Entonces el Señor tiene que transformarles el carácter a los dos, que a uno se lo transformó de una manera y que al otro de otra manera, no importa. Al final, en el libro de Hechos, los dos andan juntos. A la hora de la oración, allá iban los dos ya. A la hora de un milagro, ahí estaban los dos. Cuando hubo una campaña en Samaria, allá iban los dos. O sea, al final, los dos andan juntos, pero la transformación la recibieron aparte, cada uno de ellos. A uno le dicen: Satanás, apártate de mí. Y al otro lo tratan de otra manera. Pero el carácter era de formarlo. ¿Y cómo formó el carácter el Señor de estos discípulos? A través de su palabra. Porque ellos solo su palabra era lo que recibían. El trato directo fue cuando ya el Señor iba a morir en la cruz del Calvario. Uno de ellos lo niega 3 veces. El otro no lo niega, sino que está en la cruz todavía viendo cómo está muriendo su Señor. Amén. Entonces, basados en ese recordatorio, ¿qué tuvieron que hacer estos discípulos? Aunque me quiero referir más a Juan, porque es el que se narra acá. ¿Qué tuvieron que hacer? Pasar procesos de sufrimiento. Y aquí es donde nosotros debemos aprender, amados. Debemos aprender. Dios nos ha traído a nosotros con un propósito al Evangelio. Dios nos tiene en el Evangelio, pero no podemos pasar años y años y años y no poder experimentar un cambio, una transformación. Y esto es que nos pasa una, nos pasa otra y nos pasa otra, y no entendemos que el Dios de los cielos quiere que sirvamos, que se le seamos útiles, pero que está usando todos esos medios para transformarnos. No lo entendemos. Entonces, como no lo entendemos,
entendemos, el proceso se va alargando. Porque si algo comenzó el Señor en nosotros, no lo va a dejar a media, lo va a perfeccionar. Eso sí es una verdad. Entonces, entre más tiempo nosotros le demos alargue a la transformación, más tiempo vamos a estar sufriendo. Pedro definitivamente llegó hasta el final y todavía, pues, negando al Señor, él se fue. Si no es que el Señor lo manda a llamar a los que lo han visto resucitado y le dicen: díganle a Pedro que lo espero allá en Jerusalén. No, porque el hombre ya estaba tirado a la desgracia ya el hombre ya no quería. Y resulta que ve al Señor, oigan bien, resucitado, porque lo ve. Y después, en este capítulo 21, como el Señor ya no ha aparecido, Pedro dice: miren, yo ya me aburrí de estar esperando que venga el Señor, así es que voy a ir a pescar. Y todos van detrás de él a pescar, o sea, porque todavía no había experimentado un cambio. La transformación seguía. En cambio, Juan le bastaron unas regañadas para entender que Dios quería hacerlo un gran discípulo. Entonces, ¿en cuál de los dos bandos vamos a estar? Usted decide. Si quiere seguir siendo moldeado por el Señor a través de las circunstancias, las pruebas, las angustias, las tribulaciones, siga en su camino y no permita que la palabra lo transforme. Pero si usted quiere comenzar a disfrutar la verdadera vida cristiana, permita que la palabra de Dios transforme su vida. Es sencillo. ¿Saben qué es lo que me preocupa de todo esto? Que los dos discípulos con Jacobo, los tres formaban el vínculo especial del Señor. O sea, estos tres, por alguna razón, Dios los preparaba un poco mayor que nosotros. No influye tanto en Jacobo, no influye, pero sí en Juan y en Pedro. Cuando Jesús estaba angustiado, les dice a Jacobo, Pedro y Juan que vayan y lo acompañen en la oración, y ellos van, pero a dormir. Allá están dormidos. Cuando Jesús va a la transfiguración, estando allá, ellos están dormidos y Jesús está transfigurado y despiertan todos atolondrados, tanto que el Pedro comienza a hablar incoherencia, pues. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera Jesús deseaba que ellos aprendiesen la oración, y eso es fundamental para la transformación del creyente. Eso es fundamental, porque la oración te ayuda, te capacita a confiar en Dios. Oye bien esto, te ayuda a tener confianza en Dios. Pero cuando abandonas la oración, el terremoto que llega a tu vida es tan grande que sientes que te mueres. Y realmente no era terremoto .10, era terremoto .05, chiquitito. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos permitido. Y no estoy hablando de transformaciones físicas, y no estoy hablando de que tú ya estás transformado porque vienes a la iglesia bien elegante, porque te pones ropa honesta y decente. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una transformación adentro, porque cuando el creyente está transformado por dentro, así se refleja por fuera. Si Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que de lo que está dentro se refleja. Y por eso nosotros vemos este pasaje. Juan, hermanos amados, de alguna manera sus características eran terribles, cualidades que yo creo que si hubiésemos estado con allá, Juan nos hubiese caído mal a nosotros. Nos hubiese caído mal, porque era demasiado exagerado. Solo para que tengan una idea, que lo voy a explicar más adelante. Cuando los samaritanos no los dejaron pasar con Jesús,
inmediatamente quería un juicio de fuego sobre ellos, que cayera fuego sobre ellos para que los destruyeran. Luego era tan listo Juan que va donde la mamá y le dice: mamá, quiero que le digas al Señor que cuando esté en tu reino, yo quiero estar aquí a la derecha y mi hermano a la izquierda. Y ahí va la viejita orejona a hacer el mandato. O sea, la influencia de este muchacho era tremenda. Y como si fuera poco, cuando Juan va caminando por allá, ve que un hombre está, oigan bien, reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Y sale Juan y le dice: usted no tiene que hacer eso, porque no anda con nosotros. Y va y le va a poner la queja al Señor Juan. Y le va a decir: maestro, reprendimos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre porque no nos sigue a nosotros. Es que este hermano estaba bien cruzado, hermano. Estaba pero torcido de veras. No hallaba, o sea, no entiendo. Por eso Jesús tiene que generar una transformación en su vida. Amén. Y en esos pasajes bíblicos, bueno, uno de ellos, Jesús declara que son Boanerges, o sea, hijos del trueno. Bastante bravo, por cierto, porque asusta, los truenos asustan. Cuando estás tranquilo en tu casa, en aquella tranquilidad, y de repente cae un rayo de seco, si es brinco que cae. Entonces, estos muchachos tenían un carácter bastante fuerte, y Jesús deseaba que Juan fuese pastor de la iglesia de Éfeso. Jesús deseaba que Juan fuese supervisor de todas las iglesias de Asia Menor. Jesús deseaba de alguna manera que Juan fuese, hermanos amados, el que recibiera toda la revelación de la iglesia, del pasado, el presente y el futuro a través del libro de Apocalipsis. Eso es lo que Dios deseaba, pero así, con ese carácter, no le servía. Cuántas cosas maravillosas tendrá Dios para cada uno de nosotros, pero no le permitimos que nos transforme, que nos cambie a través de su palabra, sino que ahí vamos siendo los mismos rudos, las mismas rebeldes, y ahí vamos así. Si quiere Dios, no, te estás perdiendo de mucha bendición que Dios tiene preparada para ti, porque con todas esas actitudes no puede Dios utilizarte. Y voy a hacer un paréntesis, a no ser que sea la burra de Balaam, pero esa es otra cosa. Amén. Porque ahí no hay para dónde. Si mano a ver el que sea la burra, hay que matarla con la espada, pero no se dejó la burra, no se dejó. Otro día les explico eso. Sigo explicándoles que aquí el asunto: Juan era ambicioso, egoísta, impaciente y desequilibrado. ¿Cuándo surge la transformación de él? Cuando Jesús comienza a confrontarlo con la palabra. Si ustedes y yo no entendemos que esto es, la palabra es individual. Esto no es para ella ni para él, es para mí. Cuando yo entiendo eso, mi vida es transformada. Llevándolos al egoísmo del apóstol Juan, lo que medio les he mencionado, Lucas 9 dice en el versículo 49: entonces respondió Juan y dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, se lo prohibimos porque no nos sigue a nosotros. Jesús le dijo: no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Le está diciendo: Juan, está bastante cruzado. Si él está echando fuera demonios en nombre mío, ¿qué puede hablar de mí? Solo cosas buenas. Así es que por favor, déjalo. Y eso tiene que ser así, hombre. Ustedes dejen de estar ahí criticando: ay, es que aquel hermano, no sé, pero yo lo veo más a él que a nosotros. Deje de estar viendo a los demás.
Si hay gente que anda haciendo el bien, démosle gracias a Dios por ello. Si nosotros no lo hacemos, pues que lo hagan ellos. Y si lo están haciendo en el nombre del Señor, la gloria y la honra siempre va a ser para Él. ¡Ay, fuerte las palmas a Él! Déjense de egoísmo. Eso es lo que estaba pasando en este muchacho. Luego ustedes ven que de alguna manera también Juan tenía un odio bien arraigado en su corazón contra los samaritanos. Un odio, pero odio de verdad. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hemos explicado en las reuniones que el odio que existía entre los samaritanos y los judíos era a raíz de que los judíos sabían que los samaritanos eran una mezcla de pagano con judío, y los samaritanos habían tomado los 5 libros de la ley como su Biblia nada más. No aceptaban los profetas, los salmos, etcétera. No los aceptaban, solamente la ley de Moisés. Y por lo tanto, los samaritanos en un monte se habían hecho un templo y ahí adoraban a Dios. Los judíos, antes de que naciese Cristo, habían quemado y destruido ese templo de los samaritanos. Ese era el pleito entre judíos y samaritanos. Y Juan tenía un odio terrible, al grado de que cuando vaya, los samaritanos no aceptan que Jesús pase por ahí, porque ya lo he explicado también. Por ley se tenía que cruzar el territorio de Samaria para llegar a Galilea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el odio que siente Juan cuando dicen los samaritanos, no lo queremos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Dice Juan, este es el momento, ¿no? Y me siento con poder, me siento con una fe tremenda. Maestro, ¿quieres que oremos y caiga fuego sobre los samaritanos? Imagínense lo que estaba haciendo el odio, deseándole el mal a otro. Iglesia, yo quiero que madure. Estamos en una situación, voy a hacer un paréntesis, estamos pasando un momento de crisis nacional. Hay mucha gente angustiada, mucha gente afligida, gente que está pasando momentos difíciles. Por favor, no abra la boca. Está bueno. Jesús le dijo a Juan, usted y a Jacob, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a matar las almas, vino a salvarlas. Nuestro deber es orar por la gente angustiada, por las almas afligidas, a su nombre. Porque hay un montón de gente y nuestra congregación no es la excepción. Entonces, no podemos estar abriendo la boca como fuera de lagarto. Está bueno, no. Usted no sabe si está bueno o está malo. El único que lo sabe es el Dios eterno. Y Él es poderoso para obrar aún en las dificultades más grandes que haya. Juan está cruzado. Y a mí me asusta que la gente confiese, jamás va a salir de ahí. No, usted no sabe de qué espíritu es. Usted no sabe. Si usted confiesa esa palabra, usted no entiende el Dios que tiene. O que usted tiene odio en su corazón, que está resentido. Yo le digo, arrepiéntase, porque eso no es así. Por eso el apóstol tiene que ser transformado. ¿Cómo Dios va a utilizar a Juan lleno de odio y de egoísmo? No puede, tiene que transformarlo. Y eso debe de estar en nosotros para servir al Señor. Tienes que sacar el odio, el resentimiento, la envidia, todo aquello que te estorba, porque Dios necesita utilizarte. Sigue odiando y te va a caer un leñatazo.
Dice la Escritura, en el último pasaje, dice, en Mateo 20, dice, ya en el versículo 20 parece así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús le sigue diciendo, y léanlo más en su casa, le sigue diciendo, a la verdad, del vaso que yo beberé van a beber. Pero el que se siente a mi derecha y a mi izquierda no está en mí darlo, sino a mi Padre. O sea, ¿qué les está diciendo Jesús? Primero le está diciendo a la señora que aparte de eso la están manipulando los hipotes orgullosos, porque ellos le dicen, no hombre, si allá quiero estar acá. Un hermanito que ya falleció, que es el hermano Coto, tuvo una revelación de interpretación. El hermano apenas podía leer, y lo digo con toda humildad, sin degradar a nuestro hermano, pero tuvo una revelación de eso, y yo lo escuché predicar un día y dijo, que esta vieja, dijo así, hablando de Salomé, porque Salomé se llama la señora, dijo, esta vieja no sabe ni lo que está pidiendo, dijo. ¿Por qué? Porque un hijo lo quiere en el cielo, dijo, y el otro lo quiere en el infierno, dijo. Porque uno lo quería a la derecha y el otro a la izquierda. Esa se llama revelación de allá. Eso no es teología, así de que te metiste y qué gran ciencia. No, no, no. A él le revelaron eso y tiene razón. La señora estaba pidiendo algo que no, porque Jesús dice en Mateo 24 y en el capítulo 25, dice que las ovejas las pone a la derecha y los cabritos los pone a la izquierda. Así dice. Ven qué viejita más loca que no sabe ni lo que está pidiendo. Y todo porque los bichos la manipularon. El Juan más que todo. Si es que Jacobo era más calmado. Por eso el Señor no ataca tanto a Jacobo, no. A Jacobo lo lleva. Sencillamente esta era una profecía. Porque cuando le dice, pueden sufrir o tomar el vaso que yo voy a beber, hablando del sufrimiento y la muerte de Cristo, él está diciendo, ¿pueden pasar eso? Y los dos dicen, sí podemos. Pues claro, en el libro de Hechos, rácate que matan a Jacobo. Se le dieron ahí de un solo. O sea, no lo prepararon tanto porque ya sabía que iban a matar allá al otro lado. Entonces vean ustedes qué tremendo. Por eso vemos acá que esta señora está pidiendo algo que no sabe, pero que Jesús de alguna manera está interfiriendo a manera de no satisfacer sus caprichos. Desde ese momento Juan comenzó a entender que la cosa era de cambiar. Odio, resentimientos, egoísmo, altivez, manipulaciones. Entendió Juan que no se puede. Y desde ese momento el apóstol comienza a amar al Señor más y más, más y más. Juan, a partir de las regañadas que le dio el Señor, adquirió un compromiso. No salió bravo del culto. Salió comprometido con su Señor a seguirlo hasta el final. Por eso digo yo no entiendo cuántos años invirtió el Señor en Juan. 3 nada más. ¿Cuántos lleva el Señor con nosotros? Estamos recurtidos aquí ya. Y siempre nosotros manipulando a la gente. Siempre nosotros guardando odios, egoísmo, rencores, resentimientos con la misma gente. ¿Por qué? Porque la palabra no haya cabida en nuestros corazones. Pero Juan sí estaba dispuesto. Por eso comienza el proceso, hermanos, del vínculo. Ahora sí, Juan va a ser testigo con Pedro y Jacobo
de una resurrección de la hija de Jairo. A los tres, estaba lleno ahí. Y los otros discípulos, pero solo los entró a los tres sellos para que comenzaran a ver de los privilegios que se tienen de amar al Señor. Para ellos fue algo tremendo ver cómo la bicha, que hasta se la estaban cafeciando ya, eso sí, hasta pidiendo pan ella del café también, el que estaban dando, ya no hay, cómo no, denle a la niña, denle. O sea, hasta la bicha comenzó ahí, ¿qué tal? ¿Y quién está velando? Estábamos velando. ¿Y quién era? Usted se había muerto, pero él ha resucitado. O sea, vean ustedes cómo estos discípulos comienzan en la transfiguración. Ya no se diga. Por eso, vemos a un apóstol que ya al final está decidido a seguir al Señor y lo va a seguir hasta el final, cuando lo agarran en el Getsemaní, cuando lo están golpeando allá donde los sacerdotes, cuando está en la cruz del Calvario, es el único que está allí. Amén. Y ya no se diga, cuando ha resucitado, que Pedro todavía está medio así porque es el más viejo, y yo no sé por qué los más viejos somos los más rudos. No sé por qué, pero este Pedro es el más viejo, está pescando, se aparece el Señor, y Juan le dice: Pedro, ahí está el Señor, acá está la ropa. O sea, Juan tiene que estar ahí pendiente. Juan no había perdido la visión de su Señor, Pedro ya lejos estaba. Entonces, podríamos decir que Juan el apóstol ya estaba listo para realizar la tarea. No, hermano, le faltaba la olla. Le faltaba la olla. Si todo lo que venía haciendo era práctica después de Pentecostés, claro que Jesús en Juan 21 dice que sopló sobre ellos y sopló, recibir el Espíritu, y en Pentecostés cae el Espíritu sobre todos los que están reunidos allá en la casa del aposento, y de ahí para allá Juan no se pierde la oración, va a la oración, está en la oración y allí va, puede ver a Pedro que está el cojo ahí, hermanos amados, y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta el cojo y comienza a andar y entra al templo gozoso. Ojo, porque no es Juan el que hace los milagros, es Pedro. Pero el que cambió primero fue Juan. El más rudo es el que está haciendo los milagros. Pedro con Juan van caminando y la sombra de Pedro sanaba, y Juan solo le quedaba viendo. ¿Y él por qué no podía hacer un milagro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios así lo decide. A su nombre. Así lo decide Dios. Pero es que yo estoy desde joven aquí bien así, que yo siempre y nunca me he comido un corderito, dijo aquel. ¿Por qué no pide? Todo es tuyo de Dios. Juan solo veía. Felipe está predicando después del desparpajo que hubo en Jerusalén y la persecución. Felipe está predicando en Samaria, y hermanos, los milagros y los prodigios, y la gente se convertía. Y sabe, dice que le mandan a decir allá a los discípulos en Jerusalén que Samaria se ha convertido en una nueva iglesia, y sale Pedro y Juan para allá a establecer la iglesia. Tanto era la motivación de Juan al predicar el Evangelio que comenzó a caer mal a los judíos, y fue citado al Imperio Romano para que explicara qué es lo que estaba pasando y que dejara de hablar de Jesús. Entonces, estando allá, Domiciano le dijo que renunciara a ese Cristo y que los milagros eran engaños de brujos. Y Juan muy amablemente le explicó que no eran brujos y que no era engaño, que el Cristo que mandó Roma es el que hace los milagros, y él por eso lo predica. Entonces le agarró una cosa fea al emperador Domiciano, que le tembló la cara como cuando usted le quiere dormir de bravo, que dijo: pónganme a hervir aceite en ese perol grande y me lo echan. Te vamos a echar en ese perol
en la olla le dijeron, echen en la olla. Pero a Juan le habían profetizado, si yo quiero que él quede, le dijeron a Pedro, que a ti. Le están diciendo, Juan no va a morir hasta que yo diga. Pero vos vas a ver el de los milagros. Ven la diferencia. Entonces le echaron al cipote. Lo echaron ahí. Imagínate, hirviendo el aceite, lo echan y aquel como que era una gran olla de guacal, nadando ahí echando el champú y todo. O sea, ¿cómo es posible? Es el poder de Dios sobre él. Por eso este muchacho no se quema y Domiciano se queda viendo como Nabucodonosor allá con los 3 hebreos. Pero ¿cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo surgió? 3 veces lo regañaron y entendió. ¿Cuántas veces te va a regañar el Señor a través de la palabra? No sé cuánto, pero algún día vas a entender. Lo que resulta es que entre más te tardes, no vas a poder experimentar esa bendición. Cuando Dios permite que a Juan lo metan en la olla hirviendo, Dios lo protege, como a los 3 hebreos en el horno, Dios los protege, pero a Juan lo saca Domiciano y dice, la verdad es que no te puedo matar, por eso te voy a desterrar, te voy a despatriar, te voy a sacar del imperio y te vas a ir para la isla de Patmos, allá, anda a predicar en las piedras, anda a hacer lo que querrás allá, y lo manda para allá. ¿Ustedes creen que Juan allá en la isla de Patmos, a ver en cuál piedra me acuesto? No, si la isla tenía habitantes, allá anduvo predicando y predicando en la isla de Patmos. Cuando la olla estaba hirviendo, Dios bendijo a Juan librándolo de la olla hirviendo. Ahora vengo y te digo, cuando esa olla de problemas